Ayer definimos que un inductor en realidad era un elemento que uno lo armaba, que cuando lo representa con este dibujito que se parece mucho a un solenoide, ¿no? Que es un bobinado tal que cuando uno cambia el flujo magnético en su interior, logra obtener una FEN inducida. Entonces uno lo diseña de la mejor manera que puede, de modo de obtener lo que ayer definimos como autoinductancia, que es la respuesta de el mismo circuito a cambios, por ejemplo, de la corriente que lo atraviesa. Entonces yo lo coloco a este inductor en un circuito completo y hago que varíe la corriente que pasa por él de alguna forma, por ejemplo cerrando el interruptor, lo que va a pasar, el inductor va a reaccionar a las variaciones de la corriente, estableciendo una FEN inducida, y yo voy a empezar a pensar este inductor justamente como una FEN que estoy sumando. Y ese inductor, como les dije antes, es un dispositivo que lo armaremos de alguna forma, armaremos un bobinado de alguna forma, por ejemplo, un solenoide. Hay muchos que se ven en los circuitos que son los toroides, que resolvimos el campo magnético de un toroide en la clase anterior, que era una especie de solenoide, recuerdan, cerrado sobre sí mismo, como si fuera una dona que uno le rosca un cable. En ese toro lo pueden ver, ese tipo de inductores dentro de placas, de mothers o de distintos dispositivos electrónicos. Pero la cuestión es que pasamos a llamar a esos circuitos que generaban, que nosotros los construimos específicamente para tener una inductancia o autoinductancia específica, inductores. Y ahora los vamos a meter dentro de circuitos eléctricos. O sea que ahora nos salimos un poco más de la parte conceptual y nos movemos más a qué pasa si dentro de un circuito donde puede haber una resistencia, un capacitor, una fuente, agregamos ahora un inductor. Entonces, lo primero que tenemos que acordarnos es esto que decíamos, no deja de ser un elemento que se opone a las variaciones de la corriente en el circuito. Entonces, eso es lo que sabemos de la ley de Lenz, ¿no? Si variamos, o de la ley de Faraday, si variamos la corriente que pasa por el inductor genera una FEM, y esa FEM se opone, uno dice, bueno, se opone a la variación del flujo magnético, pero si el flujo magnético es el generado por la corriente que pasaba por el inductor, entonces se va a oponer a las variaciones de la corriente que pasaba por el inductor. Y ayer hicimos bastantes cuentas de eso, diciendo bueno, yo puedo variar el flujo magnético a través de un circuito, bien generando el campo de alguna forma, o ver lo que el circuito se hacía a sí mismo, en el sentido de que yo puedo variar el flujo magnético de la corriente que circula por el propio circuito, y cómo responde él a esa variación. De vuelta vamos a asumir que los efectos del inductor son mucho más grandes que los efectos que puede causar una variación de corriente en todo este circuito que vemos acá. Bien, porque obviamente si uno quiere puede calcular el campo magnético generado por estos cables, y si uno está cambiando la corriente, obviamente va a cambiar también un flujo acá, pero esas variaciones las vamos a despreciar frente a los efectos del inductor. Entonces, para nosotros, así como la resistencia era un elemento que disipaba energía por efecto Joule, el capacitor era un elemento que capaz de almacenar la energía y entregarla cuando la necesitamos, el inductor va a ser un elemento que se va a oponer a cambios en el circuito y lo vamos a ver también como una especie de almacenador de energía. En un circuito de corriente continua, uno de los beneficios de tener un inductor, recuerden que corriente continua, que es lo que vamos a ver ahora, son poner una fuente, esta FEM que estamos poniendo acá, es una FEM que tiene una diferencia de potencial que se mantiene constante, ¿bien? Si suponemos una FEM ideal, o una pila ideal, como decirlo en este caso, lo que asumimos es que la diferencia de potencial en los bordes
de esta fuente no va a cambiar con el tiempo. Bien, entonces eso sería un circuito de corriente continua. Una no tan ideal se va a ir cambiando un poco conforme se vaya descargando la pila, pero más allá de eso, seguiremos viendo que no vamos a tener algo alternado, no vamos a tener lo mismo que cuando enchufamos algo en los enchufes de la pared, que ahí sí hay una corriente que cambia con el tiempo en forma sinusoidal. Entonces, en un circuito de corriente continua, lo que va a intentar hacer el inductor es si por algún motivo nosotros cortamos la corriente, abriendo, por ejemplo, en este caso el interruptor, va a tratar de mantenerla, y si se va a generar una fena en el intento de mantenerla, ¿no? Pero si por algún motivo lo cerramos de golpe, va a tratar de impedir que se establezca la corriente, pero en un circuito en general lo que va a hacer en esas oposiciones es tratar de mantener estable la corriente que circula, o sea, por el circuito. O sea, si por algún motivo es inestable la fuente que le estamos entregando y puede tener pequeñas variaciones, las va a tratar de compensar y lo va a estabilizar. Y en un circuito de corriente alterna va a evitar los cambios bruscos y nos va a introducir en todo un montón de comportamientos que son los que vamos a ver la semana que viene. Ahora, por ahora, estamos centrados en lo que ocurre en el circuito de corriente continua. Y acá nos encontramos con eso que dijimos la clase anterior, que la integral de circulación del campo eléctrico cuando tenemos un campo magnético variable en el tiempo, es en este caso que estamos pensando en circuito, una corriente variable en el tiempo, ya no es cero, sino que es igual a la fena inducida por justamente la que nosotros calculamos por la ley de Faraday. Entonces, bueno, dijimos esto significa que no es conservativo el campo. Claro, pero ahora nos podemos plantear cómo es la ley de mallas ahora, cómo reconstruimos la idea de recorrer esta malla, sumando potenciales, en una condición en la que sabemos que esta integral ya no da cero. Bueno, lo que se suele hacer, lo que se hace, es considerar a esta fena inducida como una nueva fuente. Entonces, lo que uno pone es a la fena existente, suma la fena inducida. Bien, porque esto, si lo miramos así, no deja de ser un cable enroscado, digamos, o sea, pero tenemos que considerar este efecto adicional de inducir una FEM. Y bueno, y después tenemos el término de resistencias, porque justo el circuito del ejemplo tiene las resistencias, y si tuviéramos un capacitor, tendríamos que sumar también el término que tiene que ver con el capacitor. Es decir, lo que hacemos ahora es considerar a esta integral, que es la fena inducida, como una fuente adicional al circuito, en la ecuación de mallas. Que obviamente uno sabe cómo expresarla en función de la corriente, que es la cuenta que hicimos ayer, ¿se acuerdan? La fena inducida, uno la puede escribir como menos la autoinductancia, bien, que sería esta L, por la derivada de la corriente respecto del tiempo, por el cambio de la corriente en el tiempo. Entonces, acá, si uno mira, ya mirándolo ya en un circuito que tiene una resistencia y un inductor, ya está viendo que le queda una ecuación diferencial. Pero no entrar en pánico, esta la podemos resolver sin saber demasiado de ecuaciones diferenciales. Bueno, lo que tenemos que ver ahora es, considerando los inductores como elemento de un circuito, si tenemos más de un inductor, si podemos los podemos agrupar de modo de ver sus efectos como a través de un inductor equivalente. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con los capacitores y las resistencias, pensarlos en serie o en paralelo. En el caso de serie, recuerden que la condición de que un elemento de circuito esté en serie indica que por ellos tiene que pasar la misma corriente. Entonces este sería el caso de serie. Y en el caso de los inductores en paralelo, lo que se les pide es que los bornes del elemento del circuito estén a la misma diferencia de potencial. Centremos la atención en el de serie, y lo primero que decimos es que la suma de las fena inducidas tiene que ser la diferencia de potencial entre los bornes de los dos inductores, o sea, entre el inicio y el final de los inductores.
Ahora, esa FEM, inducida por cada inductor, yo la puedo escribir en función de la inductancia y la corriente que pasa por ellos. O sea que yo podría poner la FEN1 como L1 por DI1 a DT con el signo menos. Y idem para la FEN2. Pero además tengo que tener en cuenta que por ellos pasa la misma corriente I, así que cuando pongo menos L1 es de I a dt, porque tengo una única corriente. Idem para el L2. Saco factor común de I a dt y puedo ver que yo esta expresión la puedo escribir como la FEM menos una L equivalente de I a dt. Entonces la L equivalente de inductores en serie es igual a la suma de las inductancias en serie. Esto es algo que ya vimos antes, o sea, cuando sumamos dos elementos en serie, se suman, y lo que podemos preguntarnos es para quién es lo mismo. Si fue para el caso de resistencias, ¿es un análogo a lo que hacemos cuando tenemos resistencias en serie, o es un análogo a lo que hacemos cuando tenemos capacitores en serie? Y si lo recuerdan, es cuando tenemos resistencias en serie. Este es el análogo de resistencias en serie, porque se suman las resistencias. Ahora vamos a analizar el caso de paralelo. En el caso de paralelo dijimos que la condición es que la diferencia de potencial, o la FEN inducida por el inductor 1, tiene que ser igual a la del inductor 2, porque están conectados por un mismo cable, y eso a su vez igual a la que tendremos conectado, que podemos llamar FEN, en el resto del circuito. Presten atención una cosa, que es un detalle acá, que nosotros podemos encontrarnos con un circuito en donde a través de un cable vamos intercalando inductancias, resistores, capacitores. En ese caso, si por las inductancias pasa la misma corriente, independientemente de si intermedio de ellos hay algún otro elemento, igual podemos considerarlos en serie. Ahora, cuando venimos a ver los en paralelo, que tenemos que pedir que tengan la misma diferencia de potencial, o sea que estén unidos por un único cable, no podemos decir que podemos poner a alguien acá intermedio del cable que une a los dos en paralelo, porque entonces no podemos asegurar que, por ejemplo, si ponemos algo acá, la diferencia de potencial no va a ser la misma en el L2 que en el L1. O sea, las FEN inducidas no van a ser iguales. Si ponemos uno en paralelo, sí, pero eso es porque todo estaría unido por el mismo cable. Pero si lo intercalamos en el circuito, podemos alternar. Entonces, el cuidado para saber si es serie o paralelo es decir, bueno, perdón, los bornes del inductor están unidos por un mismo cable a ambos lados, sí, están en paralelo, porque están a la misma diferencia de potencial. ¿Por ellos pasa la misma corriente? Sí, están en series, porque por ellos pasa la misma corriente. Bueno, entonces, lo que nos queda acá es, las FEN inducidas son todas iguales a un valor de FEN que correspondería, supónganse si conectamos una fuente acá, pero tenemos una ecuación que nos va a ayudar a solucionar el problema, que es pensar la ecuación de nodo. O sea que la corriente que está llegando se va a dividir en dos corrientes, una que va hacia el inductor 2 y otra que va hacia el inductor 1. Si yo derivo esta expresión, me queda que la variación de la corriente respecto del tiempo es la variación de la corriente 1 respecto del tiempo más la variación de la corriente 2 respecto del tiempo. Y si nuevamente utilizamos las expresiones que relacionan las FEN inducidas con las variaciones de corriente, esto lo podemos relacionar como de I1 a dt como menos 1 sobre L1 por la FEN 1, y la otra es menos 1 sobre L2 por la FEN 2, y en forma general la de I a la dt, si esto lo consideramos como un todo, como menos 1 sobre el equivalente por la FEN total. Ahora, los menos los simplificamos y nos damos cuenta que la FEN 1 y la FEN 2 son iguales a la FEN, a la que está conectado todo este dispositivo. Entonces, de acá podemos deducir que cuando los inductores están en paralelo, la inversa de la inductancia equivalente es igual a la suma de las inversas. Y acá es lo mismo nuevamente que cuando sumamos resistencias en paralelo. Entonces, uno se puede acordar el de las resistencias, saber que para los inductores es lo mismo, y que para los capacitores es exactamente al revés, y se acuerda todas. Bueno, vamos a aplicar esto, probablemente si les toca un circuito donde para simplificar el trabajo pueden utilizar inductores equivalentes, es una opción. Circuito que se llama RL
y vamos a ver la carga. ¿Bien? Y todas las preguntas ahora no tienen sentido, así que se las voy a explicar porque me apareció la respuesta. Es un circuito que tiene una resistencia y un inductor, pero obviamente para que acá pase algo, primero tengo que lograr establecer una corriente. Entonces, primero llamo carga en un sentido figurativo porque lo que estoy tratando es de establecer la corriente. Y voy a llamar descarga también en el mismo sentido porque va a ser cuando intente. Tengan en cuenta esto que les decía hoy, que el inductor se va a oponer a los cambios, así que yo, fíjense que tengo dos interruptores. Si cierro el interruptor 1 manteniendo esto abierto, voy a intentar establecer una corriente y voy a tener un cambio muy intenso entre nada de corriente y un dado valor. ¿Bien? En cambio, si pasa mucho tiempo, es como que esa resistencia del inductor va a ir decreciendo, porque yo habré ido estableciendo una corriente despacio, y si después yo abro y simultáneamente cierro esto, el inductor se va a oponer a que la corriente que logré establecer desaparezca. Bien. Entonces voy a estudiar los dos. Lo que llamo carga es el momento de interruptor S1 cerrado y S2 abierto, y lo que voy a llamar descarga es el momento en el que abrí S1 y cerré S2. Y empiezo a ver lo que pasa, o sea, el proceso que se da iniciado con cambiar esos interruptores. Entonces, y van a ver por qué le llamo carga también, a qué me quiero referir, porque ahora no estoy cargando con cargas eléctricas, ¿bien? Sino lo voy a ver más desde un enfoque de carga de energía dentro del inductor. Entonces, tomo el tiempo inicial, bien, esto está todo desconectado, cerramos S1 y mantenemos abierto S2. Y la primera pregunta que iba a hacer, que apareció la respuesta lamentablemente, es ¿cuál es el valor de la corriente en ese estado inicial? En ese momento el inductor, como les comenté recién, es donde presenta la mayor oposición porque es el momento en el que intentamos establecer la corriente. Entonces, en ese momento inicial, en ese momento del cierre del interruptor S1, la corriente inicial va a ser 0. Es donde tenemos la mayor oposición. Si nosotros planteamos, que no lo estoy viendo, no, bueno, después lo vemos. Eso va a ser. Y podemos hacer una cuenta que me falta la ecuación para mostrárselas. Estas se las explico después, pero vamos a probar que la razón de cambio, o sea, la variación de la corriente va a tener que ser igual a esta la vamos a probar en un ratito, a la diferencia de potencial de la fuente dividida la inductancia. Y que va a depender del valor de la inductancia que nosotros pongamos. Y en ese momento inicial, también nos podemos preguntar qué pasa en las resistencias. Y en ese momento inicial, está escrito porque ven que la resistencia está entre B y A. Podemos decir que la diferencia de potencial en la resistencia es 0, porque no está pasando corriente. Bien, en ese momento inicial. Si esperamos mucho tiempo, habremos ido estableciendo la corriente de a poco, entonces pasado mucho tiempo habremos logrado establecer la corriente. ¿Qué tiene que pasar? Y bueno, si nosotros vamos estableciendo la corriente de a poco, el cambio en la corriente que pasa por el inductor se va haciendo cada vez más pequeño conforme nosotros vamos estableciendo un valor de I. Entonces, lo que va a pasar es que pasado muy largo tiempo, que ya logremos establecer la corriente, la variación de la corriente respecto del tiempo se va a ir a 0, y entonces lo que vamos a tener es un circuito donde simplemente esté, como ya de I a de T es 0, la parte que tiene que ver con el inductor no aparece, y nos va a quedar como si tuviéramos la fuente y la resistencia. Y la corriente al final va a ser como si únicamente tuviéramos la fuente y la resistencia, y no va a depender del valor de la inductancia.
Es decir, al principio vamos a tener corriente cero, y en la tasa de cambio, o sea, el cambio en la corriente respecto del tiempo en el momento inicial, va a depender de la inductancia. O sea, cuánto se nos oponga la inductancia al establecer la corriente está determinado justamente por esta expresión. Y pasado un largo tiempo, lo que voy a tener es la corriente que tendría como si el inductor no estuviera. O sea, ya logré establecer la corriente total, ya casi no hay cambios en corriente, con lo cual el inductor tampoco presenta una fena inducida. Esto ahora, por ahí si ustedes tienen que resolver un problema en donde les preguntan los extremos, nosotros habíamos hecho un análisis muy parecido a este cuando vimos el capacitor en carga y descarga, y uno decía, bueno, cuando voy a cargar un capacitor, cierro el circuito, el capacitor está descargado, lo pienso como en ese momento inicial como si el capacitor fuera un cable, pero claro, unos milésimas de segundo después, donde logré colocar algunas cargas en las placas del capacitor, ya tenemos una diferencia de potencial, ya no puedo pensar al capacitor como un cable. Si espero mucho tiempo, el capacitor va a estar completamente cargado, ya no vamos a aceptar más cargas en las placas del capacitor, entonces la corriente se va a cero, entonces yo puedo pensar, pasado mucho tiempo, el capacitor como si fuera un cable cortado, porque ya no permite el paso de corriente a través de él. Igual tampoco pasa la corriente a través de él, pero ya no permite la circulación de corriente en el circuito. En un inductor tenemos razonamientos análogos, y vamos a suponer que en el momento inicial es un cable cortado, bien, porque se va a oponer con todas sus ganas, digamos, va a presentar la mayor oposición al establecimiento de la corriente, y pasado un largo tiempo, el inductor ya prácticamente no hace nada porque logramos establecer el valor máximo de corriente, y en ese caso lo pensamos como un cable. O sea que el inductor siempre lo vamos a pensar al revés de lo que pensamos con el capacitor. Bueno, entonces acá está así la expresión que teníamos hoy, de cuando les dije que consideraran al inductor como una nueva fuente y reemplazáramos la expresión que corresponde a la fena inducida del inductor. Y acá puede salir lo que nosotros decíamos hoy, ¿no? Que si pasó mucho tiempo esto es cero y nos queda la F menos I por R, y en el momento inicial esto es máximo. Bien. Entonces no circula corriente, se nos va este término y podemos despejar la tasa de variación de corriente como epsilon sobre L. Pero centrémonos entre los dos extremos, entre que cerramos el interruptor y esperamos mucho tiempo a que todo alcance el estacionario, como dijeron los chicos. Acá lo que viene es cuenta de acomodar la expresión, porque lo que tenemos que hacer, si prestan atención, es que es una derivada de I y I en una misma ecuación. Esto es una ecuación diferencial de primer orden porque aparece la variable y su derivada primera, y lo que se puede hacer es intentar separar variables. Esta es I mayúscula, esto puede pasar porque yo me arrepentí de cómo llamarle a la corriente, y en algún lado se me haya quedado una. Bien, entonces, acá lo que empiezo es a acomodar la expresión para poder separar las variables. Bien, entonces paso esto al otro miembro y divido por R ambos lados. El paso siguiente es pasar esto a este lado, y esto lo paso dividiendo, y además lo invierto, de modo que sale un factor menos que lo pongo acá. Y esa vuelve a ser I. Esta se ve que no me copié arreglándola. Bien, y entonces lo que tengo que hacer para poder encontrar la corriente en un dado momento es integrar esta expresión. Acá aparece diferencial de I, acá aparece diferencial de tiempo, y la integro entre el momento inicial y un valor de t cualquiera, un momento cualquiera, y la integro entre una corriente inicial 0, que era la condición que pusimos al principio, y una corriente I de t que hayamos logrado establecer luego de un tiempo dado. Y la tengo que integrar. Cuando resuelvo la integral, esto me da la integral del logaritmo, y reemplazo
los límites de integración, esto era el logaritmo de esta expresión, reemplazo los límites de integración, obtengo esta expresión que la puedo reacomodar pasando el logaritmo común exponencial, esto lo paso para este lado, después puedo pasar esto sumando. Estoy mirando que tal vez me quedó mal una expresión. No, está bien. Porque esto es C a la tanto, positivo, con esto me queda negativo, y sí, está bien. Y paso eso sumando, cuando despejo de acá, llego a esta expresión. Es una cuenta, no es nada de raro. Pero lo interesante de esta cuenta es cómo se comporta la corriente con el tiempo, que claramente es una exponencial, que empieza en 0, como habíamos presupuesto, y va exponencialmente creciendo. Esta expresión se parece a algunas de las expresiones que obtuvimos cuando trabajamos con los capacitores. En realidad se parece a la que obtuvimos para cuando cargábamos un capacitor. ¿Se acuerdan la carga que iba estableciéndose lentamente con el tiempo hasta que alcanzaba la carga máxima? Bueno, para un capacitor la encontramos para Q, para esta inductancia la encontramos para la corriente. Y acá aparece una constante R sobre L, que lo vamos a llamar tiempo característico del circuito RL. Esto está a la -1, ¿no? Lo tengo al revés. Sí, sería L sobre R, ¿no? Si te quedan las mismas unidades que el tiempo. Sí, entonces nos va a quedar... La exponencial. Sí, para que ponerle el simbolito menos, y después acuérdense que se los acomodo bien en la... Yo después miro todas estas cositas rojas y las paso bien. Entonces, si el año que viene me dejan seguir dictando esta materia, ya tengo esto arreglado. Es el tiempo característico del RL. Bien, pero la cuestión es que ese tiempo característico nos permite interpretar cuánto tiempo le lleva a mi circuito RL establecer la corriente máxima. Bien, porque acá se ve claramente que si nosotros ponemos el tiempo inicial, la corriente nos va a dar 0, ¿no? Porque la exponencial nos da 1, si ponemos t igual a 0, entonces el paréntesis me da 0, la corriente me da 0. Y para tiempo infinito, la exponencial se va a 0 y me alcanza el valor máximo de E sobre L. Este es el dibujo que uno ve acá. Ahora, uno no espera un tiempo infinito para establecer la corriente en un circuito RL, entonces uno tiene una estimación de cuánto tiempo tiene que esperar como para tener un valor aceptable de corriente, o un valor dado de corriente en ese circuito, y esa estimación me lo permite el tiempo característico. Entonces, uno puede decir que si el tiempo característico es, si esperamos un tiempo característico, la corriente va a alcanzar el 63% del valor final. Si esperamos 2 tiempos característicos, el 86%, y si esperamos 3 tiempos característicos, es el 99, algo por ciento, o sea, 0,99 del valor final. Entonces uno dice, bueno, si yo espero 3 o 4 tiempos característicos, estoy seguro que esto está prácticamente estable en el valor máximo. Bien, entonces ese tiempo es una unidad de medida para mí, para determinar qué tanto tiempo tengo que esperar para decir que establecí la corriente máxima. Y esto lo habíamos hecho antes. ¿Vieron? ¿Se acuerdan de otro tiempo característico? ¿Te contestaron algo, Santiago? Sí, el del capacitor en el RC. Bien. Este también era otro que uno tenía que hacer, o sea que acá tienen como una analogía entre los comportamientos, salvo que ahora lo que nos lleva tiempo a establecer es la corriente en el circuito, y en el caso del capacitor, lo que nos llevaba tiempo a establecer era la carga en las placas del capacitor. Bueno, y acá yo preguntaba si se cumplía nuestro análisis preliminar, pero un poquito yo ya les conté que sí, ¿no? Porque eran estas cosas de si la corriente al principio era 0, si la corriente al final era la máxima. Y se ve desde la expresión. No, no quedó nada animado, lo odio. Digo, cuando corregí lo de la corriente seguro se me desanimó y no.
Bueno, y ahora tenemos que ver la descarga. Entonces, lo que hago es, cierro el S2, pero lo hago simultáneamente con abrir S1. Entonces, cuando yo cierro S2, pero abro S1, en ese momento, si lo hago simultáneamente, yo voy a tener esa corriente que logré establecer al final del proceso anterior, ¿sí? Que al abrir S1 intentaría ir a 0, pero yo cerré S2, ¿bien? Entonces, la inductancia se va a oponer. Bien, entonces, la corriente que yo tenía en el momento de cerrar, que estaba pasando por el inductor y la resistencia, en el momento que abro S1 y cierro simultáneamente S2, era el valor de la fuente con el que la establecí dividida la resistencia. Y en ese momento, yo tengo, cuando ya se cumple esa condición, eliminé a la fuente, pero ahora tengo que considerar solamente la presencia del inductor y la resistencia. O sea, elimino la fuente externa, la saqué del juego. Eso igualado a 0. Bueno, este despeje es mucho más fácil que el que hicimos hoy, ¿bien? Es más sencillo. Estoy acomodando las variables, de modo de agrupar las variables que tienen que ver con la corriente en un lado y las que tienen que ver con las constantes y el tiempo para el otro. Y ahora voy a integrar, pero la integral la hago desde la corriente inicial, que es la que tenía en la final del proceso anterior, y una corriente en un dado t, y desde el tiempo inicial, que es el momento en que hago ese intercambio de interruptores, y un tiempo t cualquiera. Esto me vuelve a dar el logaritmo, que lo evalúo en los límites, y esto me queda multiplicado por t, y en el despeje obtengo esta corriente, que quedó con una i distinta porque no debe haber tomado la ecuación, debe haberla escrito con una i común, pero es la corriente. Entonces, fíjense que tenemos una corriente que decrece con el tiempo. Y de vuelta nos aparece el tiempo característico, invertido, obviamente, o sea, t, tau. No voy a poder escribir. Tau es igual a L sobre R. Pero lo importante es que de vuelta ese tiempo característico a mí me permite estimar, por ejemplo, cuánto un tiempo característico me da, me hace caer la corriente en 1 sobre E del valor inicial, que era el que logramos establecer con la fuente que habíamos puesto, y 1 sobre E nos da del orden de 60 y pico. Acá tenemos un ejemplito del circuito RL. Acá está el dibujito que teníamos hoy para acordarnos qué es. Y fíjense, las curvas que están de este lado hasta, digamos, 10 segundos, son las curvas en las que estamos estableciendo la corriente. Bien, o sea, interruptor S2 abierto y S1 cerrado. Este es el punto de intercambio de interruptores. Acá sigue estando mal, ¿no es cierto? Porque obviamente hice corte y pegue, así que no me iba a dar cuenta jamás que lo estaba cometiendo el error. Está arreglado. Y nos podemos preguntar, mirando estas curvas, diferentes cosas. Por ejemplo, si las curvas correspondieran... Primero, estamos de acuerdo que este es el momento de establecimiento de las corrientes, y este es el momento en que hicimos el intercambio, y la corriente que teníamos circulando por esto está empezando a decrecer a medida que va decreciendo y el inductor va cada vez oponiéndose menos porque el cambio se va haciendo más lento. Eso estamos de acuerdo que son los dos tramos, y que este es el momento en el que hicimos el intercambio de interruptores. ¿Contestaron algo? No, todavía no. Igual, bueno, se ve, ¿no? No sé si... Hay que ver si lo ven ellos. Claro. Sí, yo lo veo, para mí es obvio, pero qué sé yo. Ven que voy a dar vuelta en la expresión para mí porque no voy a marear sola. Supongan, o sea, este es el tramo inicial, lo que llamamos carga,
y este es el tramo final, donde que llamamos descarga, pero la carga y descarga de energía en el inductor. Ahora vamos a ver que el proceso que se da ahí no es una carga, o sea que tanto cuando hagamos un capacitor como cuando hagamos un inductor, lo que hacemos es cargar y descargar energía en esos elementos. Bien. Por eso le terminé llamando carga como una forma. Entonces, la curva A y la curva B van a depender de R y de L. Supónganse que yo les doy un L, o sea, les doy un inductor, fui y compré uno con un valor de L dado. ¿Cuál de las curvas para ustedes correspondería a la mayor resistencia? Hay una respuesta. Aquella de tau mayor, la más achatada. Si R es más grande, tau sería más chico, ¿no? Sí, sí. ¿Y tau más chico qué significa? Al revés, claro, ahí se dieron cuenta. Y Tania pone B porque se carga menos y se descarga más. B porque se carga. No sé, porque la corriente, bueno, depende de R, ¿no? La final, de la FEM y de la resistencia. A la B yo la veo al revés, ¿no? Como que tarda más en cargarse. Como la curva como más lenta. A ver, tau nos da más chico, Claro. así que, Para el A, nos da más chico. claro, entonces se va a cargar más rápido. Más rápido llega al valor final. Claro. Uno lo podría pensar como que el R está amortiguando al L, que es el que se resiste. ¿No? Si R es más grande. Claro, nosotros tenemos Sí, un R más grande, eso significa un tau más chico, porque esto está. claro. Entonces es como que el R amortigua al L, de alguna forma, a las reacciones del L. Sí. Un tau más chico en este gráfico significa un tiempo característico más chico, me lleva menos tiempo alcanzar el valor final. 3 T's, por ejemplo, que sería el 99% de esto, ocurre a un tiempo menor que 3T, que sería el 99% acá. Entonces, para mí es la A. ¿Vos qué opinás, Santiago? ¿Te cambió el nombre? No. No me cambiaste, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Listo, entonces le podés escribir como una virome arriba de la. Linda me va a quedar la tableta de mi hija. Bien. Entonces, ¿y ahora qué pasa? Supónganse que fijamos la resistencia y ahora nos preguntan cuánto tendrían mayor L. Siempre piensen qué significa un mayor o un menor tiempo característico para establecer la idea. Entonces, estoy dando un valor de R cualquiera, lo que compré fue la resistencia y puse un aparatito que puedo variar la inductancia y tengo dos curvas. Para una inductancia más grande que la otra, ¿cuál de esas curvas corresponde a la mayor inductancia? Al mayor L. O sea, mayor B. L, ¿qué significaría? Claro. Ahí preguntan si es B. Sí. Mayor L sería mayor tiempo característico. Mayor tiempo característico, más tiempo me lleva a alcanzar los valores finales. Claro. Entonces, o cargar y descargar, entonces es el B. Parece trivial, pero no es tan trivial, ¿viste? Hay que pararse a pensar. No, tal cual. Sí. O sea, parece algo obvio, lo analizaste y te sale, pero lo que uno hace cuando responde, responde desde un saber cotidiano, no responde desde la física. Entonces, eso nos pasa todo el tiempo cuando nos piden respuestas, así apurándonos, si no nos dejan pensar como físicos, uno contesta mal. Claro, después vas a hacer la cuenta y decís, ¿viste el clásico ejemplo de General 1 que te dicen, están dos equipos tirando de una cuerda, no sé, uno se desplazó al otro, ¿quién tiró más fuerte? ¿Viste? Y en realidad no es ese lo que tienen, porque los dos tienen, o sea, por acción y reacción, las fuerzas sobre la cuerda es la misma, y lo que difiere es quién se apoyó más fuerte en el piso, básicamente. O el que No consigue. lo conocía. Está Es bueno. la misma lógica, digamos. O sea, uno contesta mal en el primer, por lo que uno dice, el saber cotidiano, y no es el que tendríamos que contestar en física. Claro. Ahora viene un circuito que le sacamos el elemento disipativo, ¿no? Que
el que tiene resistencia. Entonces, nos encontramos con un circuito en el que hay un capacitor y una inductancia. Y obviamente vamos a tener que cargar el capacitor de alguna forma, porque si no esto no arranca. O sea, si yo pongo un capacitor descargado y una inductancia, los conecto con un cable, no pasa nada. Bien, necesito haber hecho algo antes para poder empezar el proceso. Y acá vamos a ver más claro que son elementos que almacenan, dónde almacenan esa energía estos dos elementos, y que justo se da como una oscilación en el comportamiento. Bien, entonces tenemos la fuente, los dos interruptores, el capacitor y la inductancia. Entonces, si yo cierro el interruptor S2, voy a cargar el capacitor. Bien, hasta que alcance una diferencia de potencial igual a la de la fuente. Y yo ahí le puse unos signos a las cargas del capacitor, porque yo sé que este terminal va a terminar cargado positivo y este terminal negativo. Eso habíamos analizado mucho qué le pasaba a los capacitores y decíamos, ¿se acuerdan? Si pensamos la corriente como el desplazamiento de cargas positivas, lo que termina ocurriendo es que las cargas positivas comienzan a agruparse acá, y de acá yo tendría que pensar que salen cargas positivas para ir a este terminal, y que la FEM lo que hace es empujarlas al terminal positivo y permitir la circulación. Pero básicamente entonces nos queda, cuando logramos cargar el capacitor, con esta diferencia de potencial. Y nos podemos preguntar, cerrado S2, obviamente mantengamos S1 abierto, porque si no lo que tenemos que trabajar es otra cosa. También vamos a trabajar el caso más sencillo. Si yo cierro los dos, hay que ver cómo se comportan, pero voy a cerrar solamente uno, y voy a ver la carga del capacitor, y la pregunta que me hago es, cargo el capacitor cerrando el interruptor S2, ¿cuál es el valor de I una vez cargado el capacitor? ¿Cuál es el valor de I una vez que logré cargar el capacitor? Ahí respondieron en 0, sí, claro. Claro, porque logramos, ¿se acuerdan que cuando está completamente cargado el capacitor, la corriente deja de circular? Pero abrimos S2 y cerramos S1. Entonces nos encontramos con un circuito donde hay un capacitor cargado y una inductancia. Bien. ¿Cuál es el valor de la corriente inicial cuando cerramos S1? Supongamos que ya desconectamos esta parte, esto ya no lo miramos, vamos a tachar esta parte, y lo que tenemos es este circuito donde hay un capacitor y una L. ¿Cuál sería el valor inicial de la corriente cuando cerramos? 0 de nuevo, ¿no? Claro, 0 de nuevo, porque en realidad lo que hacemos cuando hacemos eso es que el capacitor está súper cargado y va a querer establecer una corriente, pero la inductancia se le va a oponer mucho, ¿bien? Entonces partimos del 0, o sea, acá el cambio que se quiere producir es lograr una corriente desde 0. Bien, ¿va bien? Entonces ponemos 0. Y escribimos la ecuación de malla. Acá está la FEM, que tiene que ver con la inductancia, y esto es para el capacitor. Esta ecuación, escrita así para el capacitor, supone la corriente en esta dirección, tal cual como la habíamos calculado en el momento de la carga del capacitor. Se supone eso. Se hace así para que cuando uno lo resuelva te quede negativo una de las corrientes y la puedas comparar con la corriente que tenías cuando cargabas. Bien, está hecha así en casi todos los libros. Entonces planteamos esto, porque si suponemos la dirección de la corriente, nada los prohíbe tampoco suponer la dirección de la corriente que se va a establecer en algún momento al revés, aunque uno quisiera que uno sabe que va a empezar a hacer en otra dirección. Si supongo la dirección de la corriente así, acá al pasar al capacitor circulando en la dirección de la corriente, tengo una caída de potencia. Y acá tengo la FEM que tiene que ver con él. Pero bueno, dI a dt es la derivada de Q respecto del tiempo. Así que reemplazo la derivada de I respecto de t como la derivada segunda de Q respecto de t, multiplico todo por menos 1 para que me quede todo positivo, y divido por L. O sea que esta ecuación la terminé acomodando como esta. Y acá esta ecuación, ¿se les hace familiar de alguna forma?
¿La han visto alguna vez la ecuación esa diferencial en sus vidas? Contestaron más rápido, me Sí, parece. sí, sí, es la del oscilador, claro. Es la del oscilador, claro, es justo la de un resorte, del sistema masa-resorte. Así que probablemente si agarran el CIRS o el SERWE, van a ver que esto que yo les voy a contar ahora, hacen todo el tiempo para ayudarlos a entender una analogía con el sistema masa-resorte. ¿Bien? Y nosotros sabemos que esta ecuación del sistema masa-resorte tiene una solución que va a ser un valor de amplitud, que acá lo llamamos Q máximo, podemos escribirlo como el coseno de omega t más phi, o el seno de omega t más phi. Eso, escribirlo como el coseno o el seno, lo que va a hacer es alterar este phi. Y Q máximo y phi son las constantes que uno tiene que determinar, porque esta ecuación es de segundo grado, porque aparece de segundo orden, porque aparece la derivada segunda, entonces tiene dos constantes indeterminadas en sus soluciones, que son Qmax y phi, y estas dos constantes se determinan a partir de las condiciones iniciales. Para nosotros las condiciones iniciales van a ser corriente cero y carga máxima en el capacitor. Eso es el inicial. Entonces, bueno, ahora nos quedamos solamente con esto, con el interruptor cerrado, por eso se quedó este dibujito nada más, para no marearnos. Y acá tenemos la expresión que obtuvimos recién, pero además, si yo derivo esta expresión, obtengo la corriente, estamos de acuerdo, de Q a dt, la derivada de la carga respecto del tiempo me tiene que dar la corriente. Entonces esta es la derivada. Derivo el coseno, me da menos el seno, y la derivación del argumento me hace aparecer una omega. Y bueno, ahora tenemos que prestar atención, porque acá hay cosas que tienen que ver con cosas que ya sabemos de antes, que una es quién es omega. Omega es 1 sobre la raíz de lo que acompaña a la Q. Bien, o sea, mirando acá, 1 sobre la raíz de esto, o sea, la raíz de lo que acompaña a la Q es omega. Justo es 1 sobre el EC. Bien. Entonces, esa es la frecuencia con la que va a oscilar mi carga en el capacitor y con la que va a oscilar la corriente en el circuito, con lo cual también me va a dar una relación con las variaciones de la FEM inducida en el inductor. Y bueno, acá es para que se acuerden, yo supongo que sí, que se acuerdan, ¿no? Que el periodo es 1 sobre la frecuencia F, ¿bien? Y que F es omega sobre 2pi, así que pueden relacionar omega con el periodo. El periodo para que se dé una oscilación completa, ¿bien? Y estas son nuestras condiciones iniciales, que falta, se me borró el Q acá, ahí lo escribimos. Yo en la otra materia digo que siempre me falta un cuarto para el peso, ¿viste? Porque en algo siempre me, ¿viste? Yo, no importa cuánto me esfuerce, siempre algún detallecito me queda. Y en esta no puedo decir eso porque estoy llegando a terminar las clases 10 minutos antes de tener que darlas, entonces, claro, acá sí me tiene que pasar porque como no alcanzo a revisar y hago corte y pegue, Sí, bueno, son detalles también. claro, haciendo un corte y pegue, sí, lo peor es que diga pavadas, hasta ahora creo que eso no ha ocurrido, lo cual es bueno. Entonces, podemos llamar la carga inicial del capacitor va a ser la carga máxima que va a tener el capacitor, que si nosotros queremos volver a la forma en la que cargamos, podemos calcularla, porque sería, ¿se acuerdan? La diferencia de potencial de la fuente por la capacidad del capacitor. Si quisiéramos calcularla, si no, la vamos a llamar Q máxima, ¿bien? Supónganse que ya sabemos la carga inicial. Y la corriente inicial dijimos que era 0 porque es justamente el capacitor cargador que está intentando establecerla y la inductancia oponiéndose a tal efecto. Si yo reemplazo t igual a 0, mirá, acá está, fíjate. Ahora lo vi. Sí. Corrió el maldito, perdón, el maldito bastardo se me corrió. Me lo hace a propósito el programa. Yo sabía que lo había escrito. Bien, entonces reemplazamos t igual a 0 en esta expresión y igualamos.
Entonces Q de 0 es Q máximo por el coseno de phi. Y reemplazamos, hacemos lo mismo con la corriente, y vamos a decir que la corriente inicial es 0, y eso es menos Q máximo omega por el seno de phi. Entonces, acá lo que significa es que con el seno de phi nos tiene que dar 1, y el seno de phi nos tiene que dar 0. Para que se cumpla esa condición, necesitamos que phi sea 0. ¿Bien? Esa doble condición. Si ponemos eso, y nos acordamos que I máximo lo podemos poner como Q máximo sobre omega, o sea, llamamos I máximo a esta expresión, podemos obtener dos expresiones, que son las que están escritas ahí en los recuadros, para la carga en función del tiempo, en función de la carga máxima que logra tener el capacitor, y la corriente en función del tiempo, en función de la corriente máxima que voy a lograr establecer, que está relacionada con la carga máxima y la frecuencia. Y la frecuencia está relacionada con la capacidad y la inductancia. Y uno puede hacer un grafiquito de cómo se comportan esas expresiones, observando esto que decíamos hoy, cuando el capacitor, si nosotros supusimos de entrada que la corriente iba en la dirección, o sea, nuestra suposición, no, esta no es lo que quiero usar, oh, Dios. La suposición que hicimos de entrada, cuando yo les conté, era que la corriente estaba así, ¿recuerdan? Tal cual como cuando lo cargamos. Entonces, esto lo que está diciendo es que la corriente va al revés, porque en realidad es el capacitor el que está generando la corriente. ¿Bien? Y fíjense, la carga es máxima, la corriente es 0, a medida que el capacitor se va descargando, la corriente va creciendo, negativa, en valor absoluto, ¿no? Está siendo cada vez más negativa, y cuando el capacitor ya no tiene carga, hemos logrado establecer el máximo de la corriente. Y obviamente después, ¿qué va a pasar? La corriente, al estar el capacitor descargado, tendría que empezar a decrecer. ¿Bien? Pero como intenta decrecer, el capacitor empieza a cargarse en el sentido opuesto. Bien, por eso tenemos la carga cambiada de signo, porque quiere decir que ahora la corriente que circulaba en la otra dirección empieza a recargar el capacitor en la dirección. O sea, al principio se estaba descargando, entonces tenemos una corriente al revés de la dirección. Y acá lo que está diciendo es que ahora el capacitor se está cargando en la dirección opuesta. Bien, hasta que el capacitor queda completamente cargado. Cuando el capacitor queda completamente cargado, pero al revés de esto, bien, por eso tenemos el signo menos en Q+, la corriente se hace 0, y ahí podemos ir analizando después que el capacitor empieza a descargarse, al mismo tiempo que se te va estableciendo una corriente. Cuando es máxima, el capacitor ha perdido toda su carga, ¿bien? Luego empieza a establecerse una corriente que va cargando al capacitor. Bien, entonces el capacitor va adquiriendo carga, pero la corriente se va achicando conforme el capacitor se carga, y así seguimos oscilando entre el valor de las cargas, o sea, entre que el capacitor se carga y la corriente va decreciendo o creciendo a medida que uno carga y otro. Y bueno, y este efecto lo está generando la inductancia. O sea, este efecto oscilatorio tiene que ver con la inductancia, con su oposición a los cambios de corriente. Entonces vamos a ver ahora un grafiquito que tiene que ver con la energía. Entonces, porque la pregunta que nos podemos hacer es, si vos me decís que este efecto lo hace la inductancia, yo acá lo único que hago es analizar cómo se van comportando, cómo se va cargando y descargando el capacitor y la corriente, de acuerdo a cambiando la corriente, de acuerdo a los gráficos que me dieron las soluciones. Vamos a analizar que esto tiene que ver con que oscila entre las mismas amplitudes con una conservación de la energía. Entonces, vamos a hablar de Q de T y de I de T, las expresiones que teníamos, y vamos a calcular la energía almacenada en el capacitor. Entonces,
hay que acordarse que la energía almacenada en el capacitor la podíamos escribir como un medio de la capacidad por la carga al cuadrado que tiene el capacitor, que en ese caso es Q máxima al cuadrado por el coseno cuadrado de omega t. Entonces la energía que almacena el capacitor obviamente depende del tiempo y oscila entre los dos valores en valores mayores, ¿bien? Y ahora calculamos, oscila, es positivo siempre, ¿no? O sea, aumenta y es energía positiva. Después hacemos la energía almacenada, no oscila en el sentido del coseno, ¿no? Porque está el coseno cuadrado. O sea, sube y baja siguiendo el coseno cuadrado. Después podemos ver la energía almacenada en el inductor, y ahí habíamos calculado la otra vez que era un medio de L por I cuadrado, donde I cuadrado lo reemplazo por su expresión. Y yo digo, bueno, la energía total tendría que ser la suma, ¿no? Pero no voy a llegar muy lejos a menos que intente reemplazar la I máxima. Entonces lo que hago es recordar que I máxima era Q máximo por omega, entonces I cuadrado máximo es Q máximo al cuadrado por omega cuadrado, y reemplazo omega cuadrado, recordando que omega era 1 sobre la raíz de LC, lo reemplazo. Omega cuadrado va a ser 1 sobre LC. Entonces ahora puedo reemplazar I máximo por Q máximo al cuadrado sobre LC y ver que la energía almacenada en el inductor me queda con la misma amplitud que la energía almacenada en el capacitor, pero con el seno cuadrado, ¿no? O sea, desfasado. O sea, cuando uno tiene máximo, el otro tiene mínimo. Ahí tengo escrita la energía almacenada en el inductor, y tengo que sumar las dos energías para sacar la energía total, y acá me quedó la energía total, ¿bien? Porque puedo sacar factor común, un medio de Q cuadrado sobre C, en ambas expresiones, y me queda la suma del coseno cuadrado más el seno cuadrado, queda 1. Y esto obviamente es la energía con la que arranqué todo, porque yo dije, ¿qué energía tenía al principio? Y la energía que entregué al capacitor. Bien, yo lo único que tenía era carga en el capacitor, así que era la energía almacenada en el capacitor, que va a irse intercambiando entre el capacitor y el inductor. Y ahí tenemos un gráfico de las energías del capacitor y el inductor en función del tiempo. Estos tienen la misma altura, o sea, no es necesario intercambiar. Acá está escrito en vez de en función de t, está en función del tiempo, pero están indicados los periodos, ¿no? Medio periodo, un periodo entero, demás. Y se puede ver, por ejemplo, que cuando el capacitor tiene energía máxima, el inductor tiene energía mínima, y cuando el inductor tiene toda la energía, el capacitor no tiene nada. O sea que las oscilaciones son intercambios de energía entre el capacitor y el inductor. Pero ahora nos preguntamos si yo les dije, las almacenan en el capacitor y el inductor, ¿cómo la almacenan? Acá falta un acento. O sea, ¿cómo piensan que el inductor y el capacitor pueden almacenar esa energía? No tenemos hasta el chat, no. ¿Se imaginan? En el campo B para el caso del oscilador, ¿no? Del oscilador, Y oscilan las del dos. inductor. Del inductor. Del inductor. ¿Y en el capacitor? El capacitor. En el E, claro. Claro, están almacenadas en los campos, que se establecen en los interiores. Bien. Esas densidades de energía, que de hecho nosotros usamos un capacitor para encontrar una expresión para la densidad de energía, y después dijimos esto vale para todo, y en Electro van a ver la demostración. ¿Te acordás? No sé si se acordaba, o fue con vos o con Gonzalo. Creo que fue con Gonzalo, pero... Probablemente le toque todos los martes. Y ayer, creo, o el otro día, fue con el inductor, que hice lo mismo, ayer creo. Que hice lo mismo y calculé para un solenoide, y dije esto vale para todo, pero ese solo para el solenoide. Calculé una densidad de energía. Pero bueno, sí es esa. Entonces acá hay un dibujito que estaba interesante, es bastante, hay que mirarlo con mucho amor,
Lo importante es que se producen oscilaciones, tanto en la carga como en la corriente, y el proceso transforma energía eléctrica almacenada en el campo eléctrico del capacitor en energía magnética almacenada en el campo de inducción magnética del inductor. Bien. O sea que es un proceso donde estamos intercambiando un tipo de energía eléctrica y energía magnética en forma continua. Y acá el dibujito, fíjense en cómo intentan, hay que seguirlo con amor, ¿viste? Le pusieron todo al dibujito. Entonces, fíjense, acá tenemos el capacitor cargado por completo con corriente cero, ¿bien? Cierro el interruptor y acá hay un dibujito donde dice que la energía total está toda puesta en el campo eléctrico. Y hay cero en el campo magnético. Esto es como un grafiquito de barras, donde la barra que es la marroncita, que corresponde a la energía total del sistema, está totalmente almacenada en el campo eléctrico. Y acá dice que eso ocurre en T y también cuando se cumple un periodo completo. Después, mientras se carga el capacitor, cuando logramos mientras se descarga el capacitor, vamos transformando parte de esa energía eléctrica en energía magnética. Bien, entonces, cuando está completamente descargado el capacitor, toda la energía se ha almacenado en el campo magnético de la inductancia, del inductor. Y acá nos dice que son cuartos de periodo, un cuarto de periodo. Después, cuando esto continúa porque el inductor se va a resistir a que la corriente desaparezca. O sea, una vez que el capacitor se descargó, ya tenemos todavía posibles variaciones de corriente, consecuencia de que ya el capacitor no está incentivando el aumento. Entonces lo que tiene que empezar a ocurrir es que el inductor se oponga a la variación, pero eso a su vez va cargando al capacitor de vuelta en sentido opuesto. Entonces ven que acá, si esta placa estaba cargada positiva, acá empieza la carga, pero con esta placa se empieza a cargar negativa. Cuando se carga completamente, nuevamente, y ahí se va transformando la energía magnética que almacenó la bobina, la va convirtiendo en energía eléctrica hasta que toda la energía está entregada, almacenada en el campo eléctrico del capacitor y la bobina ya no tiene energía magnética para aportar. Y en ese caso, después el capacitor se va a empezar a descargar en sentido contrario, acá tienen las direcciones de las corrientes, y empieza el inductor a oponerse, o sea que empieza a generarse un campo dentro del inductor y almacenando energía. Cuando el capacitor está completamente descargado, toda la energía quedó dentro del inductor. Y acá están mostrados los tiempos a los que van ocurriendo, que uno los puede identificar con el grafiquito que vimos antes. Y esto, obviamente, se hace en forma continua, y teóricamente este circuito debería oscilar entre transformar energía eléctrica y magnética todo el tiempo. Pero eso es real. O sea, en un circuito real, ¿puede ocurrir esta oscilación nunca se detenga? Porque evidentemente estos dos elementos son elementos capaces de almacenar energía, ya sea en el campo eléctrico o en el campo magnético. Bien, entonces si la pasan de uno a otro, van pasándose la energía. Ahora, esto puede ocurrir, lo puedo mantener en el tiempo. ¿Ustedes opinan que en un circuito real esto va a ocurrir hasta el infinito, digamos? ¿Hasta un tiempo infinito? ¿O hasta un tiempo muy largo? No, porque se va disipando energía, dicen en el chat. ¿Y cómo se va a disipar la energía? ¿Qué necesito considerar para la disipación de esa energía? Es la opción más fácil estoy pidiendo. Resistencia. Claro, ¿y quién tiene la resistencia ahí? Pues yo no puse una R ahí. Claro, los cables. Los cables, el mismo inductor que al fin y al cabo alguna resistencia tiene que tener porque está hecho de cables, ¿no? Sí. O sea que esto... Antes... Y el capacitor anda a saber que, o sea, yo ahí tengo un capacitor, pero ya capaz que son varios capacitores, algún aparatito armado con muchos capacitores y alguna resistencia le tendría que asignar a los cables que lo unen. ¿No es cierto? O sea que en principio los elementos del circuito no son tan ideales. Deberían tener alguna resistencia, y este circuito LC es un ideal, pero el circuito verdadero tendría que ser un RCL. ¿Bien? O sea, que inductancia, capacitancia, inductor, capacitor, resistencia, resistor. ¿Sí?
Antes de que sigas, había una pregunta, Juan, que dice, ¿qué pasa si yo abro el circuito LC de golpe? Tipo, si está funcionando y de repente abro el interruptor. Una chispa. Sí, algo se rompe seguro, pero ¿qué pasa con la energía? ¿No? Eh, Es una buena pregunta. bueno, el capacitor se va a dejar descargar, eso seguro. Sí, Y el inductor va a generar un campo magnético intenso. En general, se hace una chispa y se va la energía por ahí, digamos, porque claro. la chispa es la ionización o sea, es una diferencia de potencial que ioniza el aire en la proximidad del interruptor. Pero Sí. es, si no, Yo no. lo veo también como el inductor siempre se opone a los cambios. Y abrir así de golpe el circuito sería hacer un cambio brutal, eh, que obviamente es lo que se aprendería el circuito. Claro, y la fe que va a generar el inductor en Es ese una fe infinita. claro, va a ser enorme. Entonces, hacer una fen enorme, lo que termina haciendo es conducir. La chispa es el efecto de esa fen o no enorme que va a establecer el inductor. Yo en algún momento, cuando les empecé a contar, y después creo que me arrepentí, era que cuando hay inductores muy grandes, es peligroso abrir o cerrar un circuito de golpe. Sobre todo abrirlo, cerrarlo por ahí no tanto, pero abrirlo salta la chispa, digamos, te puede pasar algo, digamos. Entonces hay mecanismos para poder desconectar la corriente en ese tipo de elementos. Pero sí, se va a producir una fen enorme y bueno, probablemente la energía se vaya con las cargas que se ionizan en la proximidad. O sea, una parte se va a quedar en el capacitor porque ya se va a cortar la corriente, ¿bien? Y la otra probablemente la perdamos. Claro. Y después había otra pregunta, es si el capacitor podría disipar energía por sí mismo. En principio sí, porque son dos placas de metal y al ser metal Se va a tiene calentar. alguna, se va a calentar, tiene alguna resistencia. O sea, todo es un modelo, en definitiva, y siempre se puede seguir complejizando Claro, el propio modelo. piensen que yo empecé hace un montón con la corriente que circulaba por un cable y hasta le calculamos la resistencia al cable, ¿te acordás? Y a las dos clases agarré y dije, bueno, estos son circuitos, descubrimos la resistencia de los cables, y si uno por un cable no hay diferencias de potencial, y ahí, bueno, me vi obligada a explicarles que en realidad lo que uno hacía era despreciar el efecto de la resistencia de los cables frente a un dispositivo específicamente armado para tener una resistencia dada, de hacer una estufa, un resistor, algún elemento. Eh, y con el inductor también hoy empecé diciendo algo así, que sí, obviamente, yo tengo un circuito más grande, o sea, yo podría, en este dibujo que tengo acá, yo podría decir que las variaciones de corriente en estos dibujos también tendrían, acá también tengo campos magnéticos involucrados debido al circuito en sí, más allá de que haya un capacitor o un inductor. En estos cables, yo alrededor puedo calcular el campo magnético. Y obviamente tengo un circuito cerrado y puedo calcular la fen inducida en el circuito a consecuencia de que yo abro o cierre el interruptor, eso puedo hacerlo. Ahora, obviamente, eso en un circuito grande, las variaciones no van a ser tan importantes como las que se van a dar en un aparato especialmente construido para tener una autoinductancia importante. Entonces, yo termino despreciando el efecto de ver a todo el circuito como un inductor también, ¿bien? Frente a un Claro, inductor de verdad, como antes desprecié el efecto de ver a todo el circuito, cada uno de los cables del circuito como un resistor frente a un resistor de verdad, frente a algo que yo estoy diseñándolo para que cumpla la función. Pero nadie es ideal, los cables estos se calientan, así que energía pierdo, el capacitor, como decís vos, las placas metálicas también se van a calentar, el inductor no es otra cosa que muchos cables enroscados de alguna forma, entonces, en uno que no sea ideal, voy a tener que asignar una resistencia. Bien, así que no voy a tener un LC de verdad, voy a tener un RLC seguro, y eso va a hacer que estas oscilaciones se vayan comportando diferente, depende del tipo de circuito que tenga.
Entonces, acá viene la parte en la que les voy a contar más por arriba que esto, porque son las soluciones de las ecuaciones diferenciales, que tampoco me interesa que ustedes las resuelvan ahora, sí las que voy a explicar la semana que viene, pero vamos a usar Fasores, que es otro que no nos va a obligar a saber ecuaciones diferenciales a full. Pero estas de ahora sí, por ahí llevan un poco más de cuenta. Las que les conté hasta ahora eran cosas que uno podía despejar para un lado y otro e integrar. O sea que es como, se llaman a variables separables. Pero esta de acá no hay variables separables. Entonces fíjense que de vuelta tengo la fuente, el capacitor, el inductor y una resistencia que podría representar las resistencias internas del capacitor y el inductor, o una resistencia específica que yo metí en el circuito para ver el efecto. Y bueno, lo primero que hago siempre es cargar el capacitor, y para no volverme loca, no tener que esperar tiempos, no tener que resolver ecuaciones diferenciales complicadas, lo cargo solito. Bien, entonces este interruptor se cierra en D, y eso permite que la fuente cargue al capacitor. Este extremo se va, vamos a hacer una flechita, porque alguien desprevenido como yo ahora, pensando en el medio de una clase, lo que hago es mover este extremo hacia A. Entonces lo que me queda es un circuito que tiene el capacitor, que tiene el inductor, pero ahora tiene una resistencia. Cargamos el capacitor, sacamos la fuente, y conectamos R y L, interruptor puesto en A. Entonces ahora nuestra ecuación, a diferencia de la que resolvimos hace un rato, agrega el término que tiene que ver con la resistencia. De vuelta suponemos que la corriente está en la dirección en la que se venía cargando el capacitor y nos va a dar el signo correcto cuando terminemos la cuenta. Entonces tengo la parte de la carga del capacitor que la estoy pasando con esta dirección, con esta corriente, así que es negativa, cae el potencial, lo que tiene que ver con la FEN inducida del inductor, y la caída de potencial en la resistencia si estoy entrando en esta dirección, con la corriente. Bueno, qué grande quedaron las letras. Después me acuerdo que I es la derivada de Q respecto de T, así que esta se transforma en una derivada segunda de la carga respecto del tiempo. Esta se transforma en una derivada primera, y acá me queda Q. Esta C es mayúscula. Bien, todas las C son mayúsculas, son de capacidad. Distraída. Bien, y acá lo que hice fue multiplicar todo por menos 1, por eso me quedó todo sumando, y dividir todo por L. Entonces acá con mis dos pasos. Una es reemplazar I por la derivada de Q respecto de T, multiplicar todo por menos 1 y dividir todo por L. Bien, entonces me queda esta expresión. Y ahora también es una ecuación diferencial de segundo orden, pero la complejidad que agrega esta ecuación es la presencia de un término con la derivada primera. Bien, además del término con la variable. Entonces esta ecuación es un poco más compleja de resolver que las de variables separables, entonces vamos nada más que a definir cosas como para entender la solución, y les dejo para que en algún momento el análisis las resuelva. Entonces, alfa lo vamos a definir como la relación entre la resistencia y 2 veces la inductancia, se llama factor de amortiguamiento, ahora vamos a ver por qué, y omega 0, que es la raíz de 1 sobre LC, la vamos a llamar frecuencia natural o de resonancia. Y depende de los valores de alfa y omega 0, el tipo de régimen, o sea, cómo se va a comportar este circuito, cómo van a ser los comportamientos de este circuito. Si alfa al cuadrado es menor que omega 0 al cuadrado, nos tiene que dar un régimen que se llama subamortiguado. En la igualdad se da un régimen crítico, y cuando es mayor, un régimen sobreamortiguado. Bueno, es decir, yo no entiendo nada, me pones esas expresiones y no sé. Bueno, vamos a ver en la siguiente, qué son los regímenes. Esto sale de buscar las soluciones de esta ecuación con una ecuación adicional que se establece, y que nos permite identificar soluciones de acuerdo a las relaciones entre alfa y omega, que alfa, recuerden que está relacionada con el cociente entre la resistencia y la inductancia, y omega con esa frecuencia de 1 sobre LC que se llama frecuencia natural. Entonces, estos regímenes ahora los vamos a chusmear. En algún momento no me interesa que sepan solucionar la ecuación, solamente que tengan idea de
si pusiéramos una resistencia, qué cosas terribles nos podrían pasar. Bien, la semana que viene les explico con Fasores la otra condición. Entonces, acá les vuelvo a repetir, voy a hablar rápido antes que se vuelva a cortar, la ecuación que quiero solucionar, acá los dos factores que definí, y acá las posibilidades de los regímenes, pero acá ya reemplacé quién es alfa y quién es omega, entonces digo, la resistencia sea menor que 4 veces L sobre C, la resistencia sea igual o la resistencia sea mayor. Esto, en los dibujos que tenemos al costado, habla de resistencias pequeñas en relación a los valores de LC, resistencias críticas, o sea, resistencia grande pero no tanto, en relación al valor LC son iguales esta condición, y esta es una resistencia muy grande, y fíjense en qué es lo que pasa. En el caso del primero, lo que se ven son oscilaciones, como veíamos hoy con el LC, pero cuando va pasando el tiempo, esas oscilaciones se van amortiguando y van desapareciendo. O sea que si nosotros tuviéramos un circuito LC verdadero, donde no ponemos un resistor muy grande, sino tal vez te estemos considerando nada más que las resistencias internas que tienen el inductor y el capacitor, iría con el tiempo atenuándose la oscilación hasta desaparecer. Bien. La solución de eso tiene esta expresión, donde nuevamente acá la constante A y la constante Φ va a depender de las condiciones iniciales, que acá pueden ser más variadas, digamos, de las que podíamos establecer antes, porque ahora en esto también podríamos tener una corriente al principio, si quisiéramos. Es para analizar el problema en particular. Pero en forma general, uno dice que aparece una amplitud que decae con el tiempo en relación a este valor de R sobre 2L que les aparece acá para comparar el tipo de soluciones. Y eso es la línea punteada. Estas exponenciales son las líneas punteadas. Y después aparece la parte oscilatoria con una frecuencia que, si la ven, está dependiendo también de la resistencia. Así que si la resistencia es 0, esta expresión se nos está yendo a la del LC cualquiera. Bien, si la resistencia yo la hago tender a 0, esto tiende a 1, esto tiende a 0 frente a 1 sobre LC, y esto es la expresión que obtuvimos hace un rato. Si la resistencia no es 0, voy a tener una frecuencia de oscilación que es un poco más chica que la frecuencia que tenía cuando la resistencia es 0, porque yo al 1 sobre LC le tengo que restar esta expresión. ¿Cómo me doy cuenta que es la frecuencia de oscilación? Porque es lo que acompaña, aclaro porque no me di cuenta de decírselo, es el coseno de omega t más pi, esto es en la omega. O sea que la frecuencia que yo voy a obtener cuando tengo una resistencia pequeña es más chica que la frecuencia que tengo cuando no tengo resistencia. Y obviamente a medida que yo aumento el valor de la resistencia, tendiendo a llegar al valor crítico, la frecuencia se va haciendo cada vez más chiquita. Y en el valor crítico, que es cuando esto es igual a esto, o sea, esta raíz me da 0, desaparece la dependencia oscilatoria y me queda una dependencia exponencial. A ver si aparece, yo juro que la escribí. Con alguna constante que tendré que determinar en función de las condiciones del problema. Y la última, que es la sobreamortiguada, cuando la resistencia, o sea, si yo voy aumentando la resistencia de este régimen oscilatorio, lo voy perdiendo, conforme la resistencia se va haciendo más grande, en un valor que yo llamo crítico, ya esta, que es la que va dándole la atenuación, es tal que no logro ver las oscilaciones, y después voy a tener un comportamiento que obviamente, de vuelta, depende de R, de L y de C, pero que está totalmente amortiguado, que no hay ninguna oscilación. Y ahí aparecen exponenciales, donde estas CS están relacionadas con alfa y con omega. La cuestión es que que tenemos que prestarle más atención a porque si yo considero un circuito real donde al menos alguna resistencia tengo que tener, la frecuencia que yo mediría no sería la del circuito LC, no sería 1 sobre LC, sino tendría que considerar la resistencia interna del circuito, y tendría que ir viendo atenuarse las oscilaciones hasta desaparecer. Y si pongo agrede una resistencia,
dependiendo del valor de la resistencia, voy a obtener estas oscilaciones amortiguadas o las voy a amortiguar completamente y voy a ver un decaimiento exponencial. Y ya estamos, no se cortó la luz. Lo que les dejo ahora es que me pregunten lo que quieran, lo que no hayan entendido, o si querés agregar algo, Santiago. Sí, había una última pregunta ahí, si esto es lo mismo que un oscilador amortiguado. Sí, Y obvio, la respuesta es que sí. sí, sí, sí. De hecho, lo que yo les dije hoy al principio, que se hagan el CIRWAY o el SER, o el SER, el CIRS, o alguno de estos libros, se gastan hojas y hojas comparando con el oscilador amortiguado. Claro. Es que es el mismo modelo, es la misma ecuación. Claro, sí, sí, hacen las analogías. El anterior, cuando no estaba amortiguado, era el sistema masa-resorte, y este es uno con algún tipo de fricción o amortiguamiento. La R sería como la fricción del amortiguado. Y lo que vamos a ver mañana es un oscilador amortiguado y forzado. Porque lo que vamos a hacer, en lugar de poner o sea, porque acá que hicimos, cargamos el capacitor, sacamos la fuente y lo dejamos evolucionar a este RCL, ¿bien? Ahora, si al RCL le dejamos una fuente que cambia con el tiempo, estamos forzando todo el comportamiento. Bueno, ese vamos a buscar una forma de no tener que resolver las ecuaciones diferenciales en la clase que viene. Que es casi todos los problemas de la práctica, ¿no? Claro. Pero es agregar acá un término de una FEN que varía como seno omega t o coseno omega t, que es el oscilador, si lo quieren asociar, un sistema masa-resorte amortiguado y forzado por una fuerza que lo hace vibrar. Acá sería una analogía en el EIC. Si no sé yo, porque en física uno debe ser re difícil, si acá uno entra en dudas de qué poner, en física uno debe ser mucho más difícil plantear el oscilador armónico. En física 1, en la práctica no lo dimos. Y en la teoría el profe lo dio y hizo todas las cuentas. Y a la clase siguiente vino y dijo, no, chicos, olvídense de lo que dije, no lo tendría que haber dado. O sea, Claro, es lo que uno siempre siente, ¿viste? Si no les das las cuentas, sentís que no les das herramientas y que van a sentir que no saben resolverlo nunca. Y si les das las cuentas, sentís que los hiciste bolsa porque les diste cosas que ellos sienten que tienen que entender y tal vez no están preparados para eso. Yo les hice un intermedio, ¿viste? No hice todas las cuentas, pero sí les mostré un poco qué era lo que iba a pasar. No pretendo en ningún caso que resuelvan estas cuentas, digamos. obvio. Eso cuando aprendan a resolver ecuaciones diferenciales van a decir, ah, mirá, la solución que nos dio el profesor de General 1 o Marisa, salía de ahí, ¿entendés? De hecho, estaba haciendo las cuentas, las estaba empezando a cargar en la cosa y digo, no, esto es un delirio. El de mañana, el forzado, que es más complejo con las cuentas, hay una forma de trabajarlo que se la deben haber inventado los ingenieros, yo estoy segura. Es muy ingeniería. Lo de los fasores. Sí, sí. Ah. Bueno, chicos, yo los libero. Igual si quieren preguntar, pregunten lo que quieran. Yo me quedo hasta que se vayan, digamos.